Hola, buenas noches una vez más. Hoy vamos a tratar el punto capacidad al servicio de Dios y de los hombres. Y está fundamentado en la Sagrada Escritura en el libro según San Mateo capítulo 25, versículo 14 hasta el versículo 30, que dice de la siguiente manera. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en la cárcel, en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, lo que te quiero decir con esto de la capacidad es la palabra clave en este pasaje bíblico, porque dice que este hombre se fue lejos y dejó sus bienes a unos siervos y le entregó a unos 5 talentos, a otros 2 y al último le entregó 1. Y dice que fue conforme a su capacidad. La capacidad yo la asocio con 3 puntos fundamentales. Uno de ellos es con la parte cognitiva de la persona, la parte cognitiva y la parte afectiva. ¿Cómo es esto de la parte cognitiva? La parte cognitiva está asociada con el conocimiento. Este primer hombre que adquirió los 5 talentos, dice las escrituras, ¿verdad? Este hombre tuvo que haber visto en él, por las experiencias que éste había vivido, le entregó una mayor cantidad de talentos por su amplio conocimiento en cuanto al trabajo. Y dice que la parte cognitiva está asociada con la parte actitudinal de la persona. O sea, cómo tú vas a asumir la responsabilidad que se te está delegando en ese momento, bien sea en el trabajo, bien sea en los estudios, en el lugar que Dios dispone para que tú desarrolles algún plan, algún proyecto. Y la parte afectiva está asociada con la parte emocional, emotiva de tú con la persona que te está delegando aquella responsabilidad. Entonces,
aquí no podemos nosotros formular algunas preguntas bastante interesantes. Es que si los talentos son intercambiables, ¿serán intercambiables los talentos? ¿Se puede tener más de un talento? ¿El talento se puede extraviar? ¿Se puede perder el talento? ¿El talento se puede multiplicar o ampliar? ¿Qué debes hacer para multiplicar, mejorar ese talento? ¿El talento pierde su vigencia con el tiempo? ¿Y por qué algunas personas esconden el talento, como lo hizo esta última persona? Según el diccionario, dice que la capacidad es un conjunto de aptitudes implicadas en el aprendizaje. Este aprendizaje se puede lograr porque la persona dispone de unas determinadas cualidades. La capacidad es una disposición susceptible de desarrollarse mediante la intervención del contexto y su actuación en el mismo. La competencia son un conjunto de elementos combinados con el conocimiento, con las habilidades, destrezas que tú tienes y la parte actitudinal, que se integran atendiendo a una serie de atributos personales, como cuáles: la parte motivacional, los rasgos de la personalidad y las aptitudes. Todo esto es importante para que una persona se pueda considerar que tiene capacidades para hacer algo, para desarrollar algo. El siervo, habían siervos buenos y que fueron cualificados como buenos siervos, y el de un solo talento que lo enterró fue calificado de un siervo malo. ¿Qué quiero decir con esto de la cualificación y la calificación? Cuando nosotros desarrollamos algún procedimiento, lo seguimos al pie de la letra, al final nos cualifican: lo hiciste bien, ¿verdad? Quiere decir que es un concepto dinámico, ¿verdad? Porque dice que los que le entregaron los 5 talentos y los 2 talentos, ¿qué fue lo que hicieron? Lo llevaron al banco para multiplicarlo, para cuando viniera su señor, ellos tuvieran pues que darle una buena noticia de que multiplicaron el talento. O sea, está asociado con la acción, el movimiento, con la cinética. Ahora, el siervo que fue calificado como siervo malo es un concepto totalmente estático, porque no hubo movimiento, no hubo ningún tipo de trabajo, de esfuerzo, de dinamismo. Entonces, la competencia en sí, para que yo pueda decir tenemos competencia para desarrollar algo, es la sustancia. Cuando yo digo la competencia, es ese concepto dinámico, es la sustancia de la cualificación y sirve para demostrarla y ponerla a prueba. Mientras que la otra no, que es la calificación, porque como dije antes, es un concepto totalmente estático. Es importante, ¿verdad?, de saber que las competencias que tú tienes hoy en un determinado trabajo no significa que mañana vas a tener las mismas competencias en otro contexto. Me explico. Quiere decir de que yo puedo estar trabajando en un determinado departamento y yo puedo ser muy competente en ese departamento, pero si me cambian para otro departamento, ¿verdad?, al azar, entonces, y si yo no cumplo con las competencias, entonces ahí voy a hacer un fracaso. Entonces quiere decir que la capacidad que yo tenga hacia algo es porque hay un equilibrio entre la parte conceptual de lo que se va a hacer, con la parte aptitudinal de lo que se va a hacer y con la parte del sentido de pertenencia acerca de lo que se va a hacer en ese lugar. Entonces, es importante que nosotros sepamos de que la capacidad que nosotros tenemos
debemos ponerlas al servicio primeramente de Dios, que es el que nos da las herramientas, el que nos da la sabiduría, el que nos da todo para que nosotros podamos desarrollarnos como seres, ¿verdad? Pensantes dentro de un contexto, de un trabajo, en la iglesia, en la universidad, en la escuela, en donde el Señor nos permita tener, para que nosotros podamos crecer. Ahora, la capacidad está asociada, como decimos los químicos, con el volumen. Cuando yo digo que un recipiente tiene la capacidad de un solo litro, entonces la única forma de ampliar la capacidad es buscarme otro recipiente. En la Sagrada Escritura registra una mujer viuda que su esposo dejó una gran deuda y el acreedor, dice, si no tienes con qué pagarme, entonces tus hijos, que eran 2, van a ser mis siervos. Entonces esta mujer angustiada, porque eso en reiteradas oportunidades, este acreedor la tenía ya atormentada, y ella acude a Eliseo, que era el profeta para aquel entonces, y le explica su situación de angustia. El profeta le dice, mujer, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué tienes en tu casa? Entonces le dice, lo único que tengo es una vasija de aceite. Él le dice, busca esa vasija de aceite, ¿verdad? Busca recipientes, no pocos, y empiezas a llenar cada uno de esos recipientes. Ocurrió el milagro. Con el poco aceite que ella tenía, fueron multiplicándose en cada una de esas vasijas el aceite. Y como él le había dicho que eran no pocas, la limitación a veces la ponemos nosotros. Entonces el Señor quiere, ¿verdad? Así como esas vasijas se fueron multiplicando, ¿verdad? Porque fueron y corrieron hacia los vecinos a buscar vasijas y más vasijas, hasta que se acabaron las vasijas. Entonces le dice, ahora sí, vende el aceite, págale a tu acreedor, y con lo que quede, vives tú y tus hijos por el resto de los días. Y así fue, ocurrió el milagro. Ahora, quiere decir que la capacidad sí se puede multiplicar. A veces también nosotros los talentos que nosotros tenemos, podemos tener muchos talentos para el canto, para la escritura, para aconsejar, etc. Entonces todo eso está muy relacionado también con la vocación, el llamado que Dios tiene para ti, el llamado que Dios tiene para ti, y te invita a participar en la salvación, en la manifestación de lo que Dios quiere de una persona concreta. Toda vocación espera una respuesta. O sea, si tú tienes esa vocación, ¿verdad?, para hacer algo, entonces la respuesta es esa. Abre tu corazón al Señor para que Él pueda desarrollar, ¿verdad?, su propósito en ti, ¿verdad? Entonces es importante que esa actitud, esa postura que tú asumes frente a una situación, la pongas en práctica. Es una disposición, aparte aptitudinal, es la disposición natural o adquirida. Las capacidades, ¿verdad?, como está asociada con el conocimiento, quiere decir que si tú no tienes conocimiento sobre algo, tú lo puedes desarrollar, estudiando. Oye, no tienes la capacidad en las matemáticas, la respuesta es estudiar. Alguien me decía que cuál es el secreto para ser un estudiante exitoso, y yo le dije muy calladito al oído: estudia. Es la única manera, no es chuleteándote. Entonces hay que buscar, ¿verdad?, la forma de poder crecer en todos los ámbitos espirituales. En el ámbito secular también tenemos que crecer, que esas capacidades que Dios nos ha dado, esa parte actitudinal, esa parte cognitiva, crezcan
para que ese triángulo sea totalmente equilátero, haya un equilibrio por completo, como le decimos nosotros los químicos, como le dicen por ejemplo los físicos, hallar ese centro de masa en ese triángulo para que tanto la capacidad que tú tienes, ¿verdad?, en la parte cognitiva, la capacidad que tú tienes en la parte cognitiva y la parte afectiva, ¿verdad?, esté en un completo equilibrio. En lo emocional, en los conocimientos, en la parte del intento, de la acción, en la parte afectiva, el sentido de pertenencia, saber quién y con quién yo quiero trabajar. Las mismas van a permitir la contextualización de los elementos personales que se deben poner en juego para su considerado como una persona, para tú poder ser considerado una persona competente. Entonces yo te invito a que tú abras tu corazón a Dios para que esa capacidad que Dios te ha dado, ¿verdad?, pueda ser cualificado y no calificado como un hombre o mujer negligente, sino como un hombre y una mujer trabajadora, esforzada, como Dios quiere. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.